Cuando dejamos a nuestro caballero, lo hallamos apaleado, con las costillas quejándose más que las campanas de misa mayor, pero con el ánimo tan entero como si hubiera conquistado media África. El buen labrador, que lo encontró en tan maltrecho estado, lo subió sobre su borrico y, con paciencia de santo y humor de aldeano, lo llevó de vuelta a su casa. Allí, la sobrina, la ama y todo vecino curioso corrieron a verlo, y si no fuera porque respiraba, hubieran jurado que lo enterraban aquella tarde. «Ay, mi señor tío», decía la sobrina, «que estos disparates de caballerías acabarán por matarle». Pero Don Quijote, con ojos ardientes, replicaba: «Callad, ingrata sobrina, que no es desvarío, sino afrenta noble la que padezco. Los más grandes caballeros del mundo fueron heridos, derribados y molidos, y no por eso dejaron de ser príncipes de la fama». Mas el cura y el barbero, que bien conocían la raíz del mal, decidieron curar la fiebre del caballero con fuego, de hoguera. Sí, amigos, aquella misma noche hicieron inventario de la biblioteca y dieron sentencia. Unos libros, por peligrosos; otros, por ridículos; y los más, por simples y tontos, fueron echados al corral y luego al fuego. Las llamas subieron al cielo como si quemaran ejércitos de gigantes de papel. Y cuando Don Quijote preguntó por su tesoro de caballerías, le dijeron que un sabio encantador, enemigo de su gloria, había hecho desaparecer los libros y hechizado el cuarto. Nuestro hidalgo, crédulo hasta la última sílaba, exclamó con voz solemne: «Oh sabio Frestón, enemigo mío, que por pura envidia has borrado mis historias y ocultado mis tesoros. Pero no lograrás, hechicero maligno, borrar mis hazañas, que serán escritas con sangre y polvo en los caminos del mundo». Mientras tanto, el cura, el barbero y las mujeres se miraban con alivio, como quien cierra una herida con aguja torcida. Creyeron haber curado la locura, pero el fuego solo avivó las brasas de la imaginación. Pasaron días de reposo y murmuraciones, hasta que Don Quijote, más callado que de costumbre, comenzó a tramar su segunda salida, porque un caballero sin aventuras es como molino sin viento, pero ahora sabía que no podía andar solo, le hacía falta un escudero, y así vino a su mente la figura de un vecino, hombre honrado, de barriga redonda, paso corto y lengua suelta en refranes: Sancho Panza. Una noche, Don Quijote lo llamó al corral y, con voz tan seria que parecía que iba a revelarle los secretos del universo, le dijo: «Sancho Panza, la fortuna te ha destinado a ser mi brazo derecho y mi compañía en hazañas. Sírveme como escudero y en recompensa yo te otorgaré el gobierno de una ínsula donde reinarás como legítimo gobernador». ¿Una ínsula, como una isla rodeada de agua? Mire, señor, yo no sé nadar, y el mar me da más miedo que mi mujer cuando me mira torcido. «No temas, Sancho, no todas las ínsulas están en el mar. Algunas hay en ríos y otras en la pura imaginación, y son tan firmes como las de piedra. Tú, que eres hombre de buen juicio y mejor panza, sabrás gobernar con prudencia y refranes». Pues si hay pan y vino en esa ínsula, ya puede contar conmigo, que bien dice el refrán: a barriga llena, corazón contento. Y si además me toca mandar, seré yo quien diga a los demás cuándo se come y cuándo se duerme. El trato se cerró entre los dos, y Sancho, contento como niño con bizcocho, preparó su rucio, unas alforjas bien apretadas y una bota de vino, que en gobierno largo no puede faltar. Antes de partir, Don Quijote quiso asegurarse de tener remedios contra los golpes del mundo, y así compuso el famoso bálsamo de Fierabrás, mezcla tan extraña que sólo la fe podía convertirla en medicina: aceite, vino, sal, romero y cualquier cosa que oliera a milagro. Lo guardó en frascos, convencido de que con él podría resucitar hasta a un muerto que hubiera tenido la cortesía de caer de un caballo. Finalmente, con su lanza torcida pero firme, su adarga de cuero, la armadura herrumbrosa y la fe en Dulcinea más viva que nunca, Don Quijote salió al amanecer de su casa,
acompañado por su fiel escudero, que montaba en el rucio con dignidad de gobernador anticipado. Por los caminos de la Mancha avanzaban el caballero, erguido sobre Rocinante, soñando con princesas y reinos, y Sancho, sacudiéndose el polvo, soñando con quesos, vinos y gallinas. Entre ambos, un diálogo tan disparatado como entrañable comenzó a nacer. Dígame, señor, ¿y cuánto suele ganar un escudero al mes? Porque mi mujer me ha dicho que si vuelvo sin paga, ella me da otra paliza peor que la que le dieron a vuesa merced. Los escuderos no cobran en monedas, Sancho, sino en gloria. La fama es salario eterno, pero tú, por tu singular fidelidad, tendrás tu ínsula y en ella más dineros que granos tiene un granero. Pues si la fama se come, me la servirán con pan y tocino. Más vale pan con amor que gallina con dolor. Así iban, entre refranes y sueños, cuando Don Quijote comenzó a instruir a Sancho en el arte caballeresco. La cortesía, la defensa de los desvalidos, la obediencia a la dama y el silencio prudente. Sancho asentía a todo, aunque de vez en cuando lanzaba alguna pulla. Está bien, señor, pero yo le aviso, si hemos de pelear contra gigantes, déjeme a mí los chiquitos, que los grandes me dan miedo. Sancho, la valentía no mira tamaños, y no olvides que los gigantes, con un buen golpe, caen igual que los molinos. ¡Ea, Sancho, adelante, que el mundo nos espera y no hay tiempo que perder! Pues si el mundo nos espera, que nos guarde también la cena, que quien mucho corre, pronto para comer. Marchaban, pues, caballero y escudero, entre polvo, sol y esperanza, cuando el horizonte comenzó a dibujar extrañas siluetas. Grandes brazos que giraban al compás del viento, como si saludaran a los recién llegados. Don Quijote, que llevaba rato cabalgando en silencio, se irguió sobre Rocinante y, señalando con su lanza, exclamó con un brillo en los ojos que sólo tienen los que ven más allá de lo visible: ¿Ves allí, amigo Sancho, 30 o poco más desaforados gigantes con quienes pienso hacer batalla y quitarles la vida? Con sus despojos iniciaremos la fortuna que nos aguarda. Gigantes, dice. Mire, señor, que yo lo que veo son molinos de viento, y esos brazos que vuesa merced llama gigantescos no son sino aspas que, movidas por el aire, dan vueltas y vueltas, como mi mujer cuando se enfada. Calla, Sancho, que tus miedos te ciegan. Bien se ve que no estás hecho aún a estas aventuras. Gigantes son, y si tienes temor, apártate y reza, mientras yo entro en singular combate. Señor, que no son gigantes, que no lo son, y si carga contra ellos, sepa que más vale un porfiado en su casa que un valiente en ajena. Sancho insistía, moviendo las manos como quien quiere atrapar la cordura en el aire, pero Don Quijote ya no escuchaba. Su mente ardía en ilusiones de grandeza. Se veía vencedor, Dulcinea aplaudiendo en el aire y los cronistas anotando su hazaña con letras doradas. Mas, antes de lanzarse a la locura, quiso Don Quijote dar lección a su escudero, y con tono de maestro añadió: Sancho, los caballeros andantes están destinados a desfacer en tuertos. No importa si los hombres vulgares ven molinos, yo sé que son gigantes, y la gloria está en vencerlos. Pues nada, cuando se dé el porrazo, yo tendré a mano la bota de vino y las vendas, que a perro flaco todos son pulgas, y a vuesa merced todos son palos. Y así, en ese paisaje donde el viento soplaba alegre y los molinos giraban sin sospechar lo que se avecinaba, quedó sembrada la semilla de la más famosa de las aventuras. El caballero veía gigantes, el escudero veía molinos, y el destino reía en silencio, preparando su broma más inmortal. Pero esa batalla, amigos míos, quedará para nuestro próximo capítulo.